Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral del señor arzobispo Monseñor José Luis Escobar. Vayan y prediquen el Evangelio. Estamos en la segunda parte y vamos al numeral 128, llamado a dar luz. En el libro del Deutero Isaías leemos: el sueño de Dios manifestado por boca del profeta, cuyo nombre curiosamente Isaías significa el Señor salva. El contexto en el cual desarrolló su ministerio estuvo marcado por el exilio del pueblo de Israel en el reino de Babilonia. Este tuvo lugar entre los años 553 y 539 a.C., durante el ascenso de Ciro al poder, y fue bajo su reinado que Dios salvó a su pueblo de la opresión y esclavitud sufrida por años. Nuevamente, como a la salida de Egipto, Dios triunfó sobre el gobierno de Babilonia, sobre sus dioses y sobre su mismo pueblo, que reiteradamente mantuvo una actitud de negarse a creer y a esperar. Para el profeta, el exilio no había sido en vano. Había sido un lugar y momento de purificación, pero tenía una gran misión entre sus manos. Debía consolar al pueblo y anunciarle que ya había cumplido su condena y su crimen estaba pagado. Debía anunciar que Dios abriría un nuevo camino para comenzar un nuevo éxodo que exigía al pueblo ser luz de las naciones, además de ser su siervo y restablecer las tribus. Dios lo hacía luz de las naciones para que su salvación alcanzase hasta el confín de la tierra. Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se pondrán de pie, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Es la misión que dio al siervo, entendiendo que la palabra hacía referencia a los israelitas que eran creyentes, grupo que tendría la misión de dirigirse a los miembros pecadores de la comunidad, pero a su vez a las naciones, por lo que su misión adquiere universalidad. Al afirmar que los reyes se pondrían de pie al verlo y los príncipes se postrarían, su luz indudablemente sería tan fuerte que atraería a los pueblos del mundo, no solo para ver su resplandor, sino para convertirse al Señor y unirse al pueblo de Israel. Dios advertía de esta forma a su pueblo que el exclusivismo había terminado con los días del exilio. Ahora era día de inclusión. Los extranjeros podían unirse al Señor para amarlo y ser sus servidores. Además, les pedía guardar el sábado sin profanarlo, perseverando en su alianza. Si así lo hacían, los llevaría al Monte Santo, alegrándolos en su casa de oración, y aceptaría sobre su altar sus holocaustos y sacrificios. Porque mi casa es casa de oración, y a mi casa la llamarán todos los pueblos casa de oración. Por ello pedía al extranjero no sentirse rechazado si se había unido al Señor. Él no lo excluiría de su pueblo. En este nuevo éxodo, en este nuevo caminar, Israel no iría solo. Experimenta que el Señor le da un nuevo encargo, que implicaba caminar al lado de los extranjeros, que así lo desearan, siempre y cuando observaran el derecho, practicaran la justicia, guardaran el sábado y guardaran su mano de hacer cualquier mal. En otras palabras, la salida y liberación del yugo babilónico no suponía una marcha por placer, sino un ensanchamiento de su apostolado con un mensaje que estaba destinado a los gentiles, de entre quienes Dios tomaría también sacerdotes y levitas. Ya no caminarían solos, irían acompañados por personas de naciones gentiles, a quienes Dios daría salvación tanto como al pueblo de Israel. Caminar sin ellos sería no cumplir su misión. Nuestra iglesia, más que nadie, está llamada a ser luz de las naciones, en nuestro caminar hacia la patria celestial, donde las fiestas del Cordero nos esperan. No mantengamos en marcha una marcha enfermiza con encerramientos y exclusivismos, sino un caminar que dé testimonio del amor misericordioso y siempre inclusivo del Señor. Es preciso salir en misión a todas partes para que nuestra marcha sea enriquecida por aquellos que nunca han escuchado la buena nueva, por aquellos que se han alejado de la iglesia y, en fin, por todos aquellos que deseen unírsenos. Hacia la tierra prometida. Redundante o no, es preciso recordar que el ponerse en salida tiene una única meta: la tierra prometida, cuestión sobre la cual es bueno mencionar algunos aspectos. Primero, es el Señor quien pidió al pueblo ponerse en salida. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, con gritos de júbilo anúncienlo y proclámenlo, publíquenlo hasta el confín de la tierra, digan:
El Señor ha redimido a su siervo Jacob. Fue tanta su vehemencia en poner a Israel en salida, que cuando ésta le fue prohibida al pueblo, se encargó de romper las ataduras que lo impidían. Él se encargó de pedir que abrieran paso, que despejaran el camino y quitaran todo tropiezo a su pueblo, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Segundo, el guía de la marcha fue Dios mismo cuidando del pueblo y evitándole todo tipo de mal, y prometió a su pueblo, uno, la posesión de praderas; dos, no pasarían hambre ni sed; tres, ni el viento ardiente ni el sol les haría daño, porque Dios que los compadece conduce la marcha, guiándolos a manantiales de agua; y cuatro, convertiría los montes en camino y nivelaría sus senderos. Tercero, la marcha sería acompañada por naciones extranjeras que llegarían de un país remoto, del norte y del occidente. Miren, unos vienen de un país remoto, miren, otros del norte y del occidente, y aquellos del país decían, pues la marcha que Dios encabezaba ponía en manos de Israel la misión de ser luz de las naciones, dando un mensaje de salvación universal. Los allegados de otras naciones recibirían a su vez la misión de ponerse en salida para llevar la fama del Señor a otras naciones y a su marcha. Se unirían los habitantes de esas naciones conduciéndolos al monte santo del Señor. Era el anuncio del Señor. De entre ellos despacharía supervivientes a las naciones de Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca habían oído su fama ni visto su gloria, y anunciarían su gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerían a todos sus hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta el monte santo de Jerusalén. En consecuencia estarían siempre en salida, siempre en marcha hacia la tierra prometida, su meta, porque detenerse retrasaría el plan salvífico de Dios. En resumen, hasta aquí las tres notas del pueblo de Israel. Uno, siempre en salida, siempre en marcha, trabajando activamente por el Señor. Dos, siempre brillando con fuerte resplandor, para que los sumidos en oscuridad encuentren el camino. Y tres, siempre en camino a la tierra prometida, camino aplanado por el Señor porque precede al pueblo en su marcha, camino protegido y resguardado por el Señor, ya que cuando los peligros acechan, marcha en retaguardia cubriendo la columna del pueblo que Él tanto desea conducir hasta la tierra prometida. Nuestra iglesia, por ende, debe primero estar siempre en salida como Abraham, o como el pueblo guiado por Moisés. Lo contrario hará que se acomode y olvide su tarea de anunciar la buena nueva. Segundo, debe ser siempre luz de las naciones que predica la palabra, que convence y arrastra con su testimonio de vida. Y tercero, debe ser iglesia aviadora, que no detiene su caminar sino hasta alcanzar la Jerusalén celeste, donde el Rey de Reyes aguarda para celebrar las bodas del Cordero. Nos quedamos hasta aquí por esta ocasión, queridos hermanos. Qué hermoso terminar esta contemplación, esta reflexión, meditación sobre cómo el pueblo de Israel siempre fue un pueblo en salida, un pueblo elegido para congregar en sí todas las naciones, según las antiguas profecías. Y ese, queridos hermanos, el Señor convoca, el Señor llama, nos lleva a caminar, pero no es un camino donde vamos aislados, vamos juntos, y de ahí la necesidad de la inclusión. De hecho, cuando nosotros vamos y evangelizamos, lo que vamos buscando es presentar a Cristo Jesús, era entrar en diálogo con los demás pueblos, con las demás naciones, con las demás personas, podríamos decir, humanamente hablando. ¿Para qué? Para conocerles, para amarles, para poder descubrir también en sus vidas la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos en diálogo con alguien, cuando los incluimos dentro de nuestro pueblo, podríamos decir, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Que el Señor ha venido por todos, porque todos estamos necesitados de salvación. Y al descubrir cómo el Señor va actuando en la vida de cada uno, cómo nos va redimiendo, cómo nos va rescatando del pecado y sus consecuencias, en las diferentes manifestaciones que tienen en la vida de cada uno, pues entonces también nos enamoramos cada vez más del Señor y buscamos proclamarlo y anunciarle a todos los demás. En este punto, queridos hermanos, recordemos, en salida, buscando siempre llevar a otros hacia aquel que nos amó primero, llevar a otros hacia Él, que es nuestra tierra prometida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?